Ser podcast. Pola Oloixarak, bienvenida a La Hora Extra. Hola Dani, muchas gracias por invitarme. Encantados de recibirte. Pola está en Radio Barcelona, nosotros aquí en Radio Madrid. Pola es escritora, una escritora siempre polémica, leo en todas partes. ¿Polémica en qué sentido dirías tú? Y no sé si te gusta, si te pone eso de ser polémica, si es bueno, si ayuda a vender. Bueno, me llamo Pola, o sea que al final del día son las tres primeras letras de mi nombre. No es algo que me preocupe mucho. Me parece que tiene que ver con que, no sé, que me gusta como sentir qué es lo que está pasando en el zeitgeist, cuáles son las discusiones, qué es lo que me acosa, de hecho, porque yo siento como que la realidad viene hacia mí y me hace escribir y, no sé, y cuando tu musa tiene que ver con tu época y tu cultura, me parece que al final, bueno, terminas como armando discusiones y me parece que se trata de eso, el polemos. Pola, lo habrán notado, es de Argentina, el país del Che Guevara y Rodolfo Walsh, en el que hay presión social para acercarse al ideal del macho argentino intelectual. ¿Cuál es ese ideal? Bueno, sí, hay un personaje dentro de Bad Hombre, este libro, que tiene estas características, ¿no? Como de macho peronista, y mirándolo me di cuenta que realmente hay un arquetipo nacional que tiene que ver con el hombre, que es capaz como de enlazar como la fuerza del macho con, o sea, esa brillantez intelectual o como con cierta como prestancia para sostener como las ideas importantes de su tiempo. Ahí lo tenés a Che Guevara, lo tenés a Rodolfo Walsh y también tenés como la construcción de cierto Borges que se excusa de no ser un cuchillero. Es como si hubiera que de alguna manera explicar por qué uno no está siendo como ese hombre de acción y de las letras, que tiene que ver con, me parece también como un arquetipo que uno también puede trazar en Estados Unidos, que lo puedes encontrar en William James o en gente así como de el macho intelectual. Pola representa una de las nuevas voces de la literatura latinoamericana, una nueva generación hoy protagonizada por mujeres, sobre todo, que nos han acompañado en este programa. Si Borges, como dices, convirtió en sistema literario el pudor y el control, las dos virtudes puritanas, ¿diríais que vosotras habéis desmontado ese sistema y cómo? No creo que lo estemos desmontando, pero sí que me parece como súper interesante que las escritoras mujeres que estamos trabajando ahora, hay como mucho interés como en el género, por ejemplo, tipo pienso en Mariana o en Samantha, que les interesa como el mundo del terror, y me parece como que por mucho tiempo como que el género era como medio visto como algo medio como no realmente literario. A mí en particular, yo no soy tan del terror, aunque me interesa como poner personajes horrorosos, eso sí, porque me interesa la psicología de los personajes, pero a mí me interesa más como la literatura de ideas, como la novela de ideas sería como el género que a mí como que más me pone, el que más me gusta, y en ese sentido yo no me siento tan separada de esta como, no sé, como tradición donde también se podría encontrar Borges, ¿entendés? Entonces no es que yo me siento que estoy como haciendo algo como diferente que las mujeres no podíamos hacer y que ahora se abre la oportunidad. O sea, sí me parece que lo hago con las armas, como con la potencia que lo podemos hacer las mujeres, que tenemos como una sensibilidad muy especial como para hablar del sexo y para traer todas esas cosas que, por el contrario, los hombres, como por ejemplo Borges, les parecía un horror. ¿Entendés? Como había un sistema hiperpuritano en relación a las sensaciones, los sentimientos y evidentemente en torno al sexo. Entonces me parece que es como que ser mujer es como que le da como una fuerza a la escritura que de otra manera no tendría una novela de ideas, ponele. Pola ha publicado con Random House Bad Hombre, una novela que empieza así. Esta es una historia real y como tal debe incluir una confesión. Entre 2016 y 2018 fui contactada por distintas mujeres para que las ayudara con una tarea muy específica. Querían arruinarles la vida a ciertos hombres. Antes de entrar en la novela, dices que no es terror, pero en realidad sí describes una situación que es terrorífica para muchos hombres y mujeres. Exacto, Dani, sí. Para mí fue muy fuerte como encontrarme con estas historias, son todas historias reales y yo he construido una novela a partir de historias reales.
venían con acusaciones terribles de que uno era un violador serial o que había una situación de violencia de género y digamos, se me pedía como que tomara parte, ¿no? Que yo también me sumara como a este castigo porque justamente teníamos que hacer justicia, porque era el momento de derribar el patriarcado, todas juntas, o sea, era como un momento muy pico de Me Too que tuvo que ver con la creación de esta cultura de la cancelación en un momento donde yo, por ejemplo, la palabra cancelación no la conocía, porque una de las historias, por ejemplo, ocurre, no sé, como por febrero, empieza en febrero de 2017 y la verdad la palabra cancelación yo no la había registrado nunca. Y para mí, bueno, fue súper interesante, primero esta interpelación, ¿no? Como a sumarte a un castigo, y después, por otro lado, lo que me pasaba a mí, porque a mí me importan mucho los derechos de las mujeres, y a la vez me daba cuenta que había algo raro, porque nadie me quería decir qué era lo que había pasado, por ejemplo, digamos, y dónde estaban las víctimas, y digamos, cómo las podíamos ayudar. Me decían, no, hay que proteger a las víctimas, por eso no te podemos decir nada. Bueno, como de alguna manera me obligaron a ponerme en un rol de detective y que a la vez es como un rol de periodista, como, viste, interpelar a las fuentes, entender qué había pasado. Entonces ahí como que empiezo a ordenar, bueno, las historias, como empiezo a hablar con un montón de gente para entender qué habían sido estas historias de amor que habían terminado tan mal al punto de que estos hombres tenían que ser extirpados de la sociedad. Y bueno, ese es el germen de este libro. Bad Hombre, lo adelantabas, recoge un conjunto de historias sobre la cancelación desde los orígenes, desde la mitología griega hasta nuestros días. Tú sufriste una cancelación real, fuiste acusada injustamente de negacionista en Alemania. No sé si es eso lo que te llevó a escribir Bad Hombre y si el resto de historias son reales pero ficcionadas. No sé si temes que te vuelvan a cancelar porque alguien pueda sentirse aludido o aludida. No, de hecho no tengo miedo que alguien me vuelva a cancelar y no es que ficcioné tanto las historias, sino que como, digamos, difuminé ciertos detalles para proteger la privacidad de las personas. Lo que a mí me pasó, que fue fuertísimo, es que una chica me pidió que yo me sumara al castigo, digamos, a la cancelación de un hombre. Me dijo, me hizo esto, tenés que ayudarme a hacerle un scratch en Facebook porque me hizo esto que tenía que ver con que le había contagiado herpes y ella decía que se lo había hecho a propósito. Entonces yo dije, no sé si te conviene, es como poner hashtag el herpes de Lola, me parece que no sé, mejor como hablemos, es como, viste, si vos pones algo en tu Facebook se convierte después en tu biografía, o sea, me parece que no te conviene. Bueno, ella se ofende, me bloquea y a los meses me entero que llega una carta donde esta persona había hecho como una especie de argumento, leyendo una nota mía de la BBC y mezclándolo con mi primera novela, no sé qué, diciendo que yo era una negacionista y yo estime, y se lo había mandado, luego me entero, al director del Festival de Literatura que me había invitado, a la Cancillería Argentina y a todos los periodistas de Berlín, incluso los que habían reseñado mi libro. Entonces mis editores no lo podían creer, decían, pero ¿qué es esto? Jamás se les había ni cruzado por la cabeza que algo así podría ocurrir. Y bueno, efectivamente para mí dentro de todo no fue tan difícil como desestimarlo, pero sí me vi en esta situación que me parece súper contemporánea, que es que cualquiera puede ser un villano, cualquier persona puede como convertirse en el personaje de la novela de otra persona, donde vos quedaste como atrapado en un párrafo de otra persona y ahí de pronto estás como llevando a cabo escenas o maldades que jamás se te hubieran ocurrido. Y no es tan fácil dejar de ser un personaje de la novela del otro, ¿entendés? Vos tenés como que gerenciar la verdad, y eso me pareció una situación súper literaria, donde un personaje tiene que volver a ser un autor, y cómo hace para salirse de ese párrafo que se puede convertir en una novela, porque hay personajes que no salen. Por ejemplo, este macho peronista todavía no pudo salir de la novela en la que lo puso su ama, es que es como una gran feminista, y en el momento en el que yo me pongo a investigar me doy cuenta que la cancelación a veces sirve o para activarte y destruirte o para protegerte. También sirve para proteger como a los machos amigos, si querés. Así que bueno, eso es como, hay todo un entramado súper complejo que me interesó un montón para escribir. Decíamos estos días que vivimos en el mundo del o conmigo o contra mí, un mundo cada vez más polarizado. ¿Por qué se produce este deseo de venganza? No sé si es porque no gestionamos bien el rechazo o por lo que nos han dicho también creadores y creadoras, que la gran pandemia de nuestro tiempo es que no sabemos gestionar el fracaso, la frustración. Bueno, creo que hay algo raro
en torno a esa idea de que cualquier cosa puede ser una violencia. Yo encontré incluso un paper que decía que digamos, cuando vos sufrís como una violencia emocional, a nivel cerebral es como si hubiera sentido una violencia física, y es un poco el razonamiento que hace esta chica feminista, que dice que es una feminista radical, ¿no? Hay como un montón de tipos de feministas, pero ella dice, no, él como si te dijera, si él me rompió el corazón, es una forma de violación. A mí me parece que ahí hay algo que es importante desmontar, y que tiene que ver con justipreciar qué es un delito, qué es una violencia y cuáles son las cosas como que no te gustan y que no te cierran, y no sé, y aprender también como a, no sé, que a veces, no sé, tu ideología o no está alineada con tu deseo, o por ahí hay cosas como que no funcionaron, y tratar de, no sé, como de poder despegarte sin sentir como que tenés que dar el mazazo final. No sé si tiene que ver con esta como hiperpolarización que vos decís, donde parece que una situación de suma cero, donde hay una persona que tiene como que, no sé, plantarse y terminar como de destruir a la otra, como que no pudieran haber como separaciones en paz. No sé, es algo como muy de nuestro tiempo, de que a veces o no podemos gestionar el fracaso, o no podemos gestionar como, no sé, la rareza de nuestros propios sentimientos, y como lo especial que nos sentimos, y como a veces, no sé, eso no parece tener como un reflejo en la otra persona, que no parece como estar respondiendo a lo especiales que somos. Aprovecho esto que comentas para hacerte una pregunta que también se plantea en el libro. ¿Se puede gozar sin que te rompan el corazón? ¿Puede una mujer conocerse realmente a sí misma, asomarse al abismo de lo que es capaz si no le rompen el corazón alguna vez? Bueno, a mí esa idea me encanta. De hecho, me fascina como la sensación, que es un poco nietzscheana, supongo, que es que vos, para poder conocerte a vos misma, necesitas atravesar como estos inviernos, necesitas como atravesar como estos amores que van, que vienen o que desaparecen, y que te pueden, tenés que experimentar esta situación de laceración, porque ahí te podés conocer a vos misma. No sé, yo creo que hay algo como precioso incluso en esos dolores como pasionales, y por eso es que nunca terminé de creer en el relato como de cierto feminismo woke y radical, que sí, por supuesto, es lindo tener como un amor que es bárbaro y todo, pero también hay amores tóxicos y la gente se quiere intoxicar. Entonces, y lo vemos a todo nivel, que se quieren intoxicar, y hay como una sed por la intoxicación que me parece como hiperhumana. Entonces, como negar eso como parte del deseo, decir que no, que es como, esto es como un deseo que no va, y que por lo tanto es lo que tiene que ser extirpado, y el hombre que me hizo sentir así intoxicada tiene que ser extirpado, también es complicado, porque en esa intoxicación es como un viaje de ayahuasca, no sé, es como que te conociste a vos misma, no sé. A mí me parece re interesante pensar el deseo como este agujero donde te vas y te perdés, y no sabes en realidad lo que vas a encontrar, y quizás lo que vas a encontrar es este monstruo en el que te convertiste, y que en este caso, o sea, es capaz de, con ayuda de las redes sociales, destruir la vida de los hombres. Decías que empezaste a escribir esto en febrero de 2017, justo antes de que estalle el Me Too, la vanguardia de un cambio de época, un momento singular en la historia de la humanidad, en el que las mujeres, leo, podrían al fin sanar siglos de explotación patriarcal. ¿En qué momento se encuentra hoy el feminismo? ¿Qué es eso del feminismo woke del que hablas? No sé si, como dicen muchos hombres de 40 y 60 años, pero también muchos jóvenes, cada vez más varones, el feminismo ha llegado demasiado lejos y al final está recuperando aquellos valores puritanos de Borges. Mira, yo creo que hay muchas oleadas de feminismo, y creo que la última oleada tuvo que ver con un fenómeno de importación de temas de Estados Unidos. O sea, me parece que hubo un feminismo muy norteamericano, muy puritano, al que llamamos woke, que
que tenía que ver con, bueno, con esta situación como de ponerse como un poco en un banquito más arriba de los demás, con cierta superioridad moral y decir, no, esta manera de enamorarse no va. Esto, este tipo de relación no va. O sea, los hombres son en esencia todos violadores, las mujeres son esencialmente todas víctimas. Ahí hay una situación muy problemática porque pues en realidad estás como cosas que quizás funcionan al nivel de la teoría, los estás bajando a una práctica masiva y de pronto las personas dicen, ¿pero qué quiere decir esto? Digamos, como si yo digo que todos los hombres son violadores, es como de alguna manera les estoy quitando agencia a los hombres que no violan a nadie. Entonces son como días como un poco como complicadas, pero que tienen que ver con esta idea de este feminismo súper radical. Me parece que además el problema es que ese feminismo radical tuvo que ver con esta ola de cancelaciones y luego lo que genera es que, claro, hay un montón de chicos que se vuelven súper reaccionarios en torno a eso y dicen, no, yo, o sea, todo lo contrario del feminismo. Entonces, me parece que ahí el feminismo, este último feminismo, que como te digo, que es radical, woke y súper puritano, importado de Estados Unidos, me parece que ahora entró en crisis también por la manera en la que Trump en Estados Unidos, y me parece que es un momento interesante para los que estamos pensando en el tema y de hecho para todos, como para criticar qué funcionó y qué no. Por ejemplo, para mí las cancelaciones no son algo que le sirvan al feminismo ni a las mujeres, porque te hacen sentir como que la justicia está en un lugar que está fuera de la justicia, ¿entendés? Y hay algo ahí en lugar como de, o sea, como de encontrar como mejores, y además termina siendo siempre utilizado por el poder político. Entonces, como en lugar de como mejorar nuestras como relaciones con las instituciones para que efectivamente nos protejan cuando se cometen delitos, aparecen como estas como formas de hacer como justicia en horda que son mucho más complicadas. Claro, para quien no lo sepa, bad hombre es como Donald Trump se refería a los latinos que querían cruzar la frontera, todos presuntos violadores. Hablas en la novela de una casta que siempre saca partido del clima de época. No sé si al final de la cultura de la cancelación también sale al final un hombre siempre beneficiado, si es una de las razones de peso por las que ha arrasado Donald Trump. Bueno, una de las cosas por las que creo que la cultura de la cancelación no funciona es porque en el momento en el que, por ejemplo, alguien marca como al como te diría, el jefe de todo el horror, por ejemplo, en el caso de Íñigo Errejón. Entonces Íñigo es el mal, todo el mundo se junta a tirarle palos a él. Entonces en un punto toda esa horda queda purificada, porque justamente cuanto más fuerte te vas contra el pecador, nadie se va a poner además a investigar a los pecadores que están como tirando las piedras. Entonces hay un punto donde que existan estas cancelaciones tienen como un efecto de proteger a los que quedan en pie y que por lo tanto como se vuelven como cada vez como más aliados o supuestos aliados. Después hay otras dinámicas como que tienen que ver con que a veces como detrás de una cancelación puede haber como un motivo más darwinista, digamos, hay hombres con los que no puedes competir. Por ejemplo, un caso que yo cuento en el libro, en Bad Hombre, hay un académico francés que es brillante y que es estupendo, y de pronto le cae como un proceso en torno a una mujer con la que él no estuvo nunca, pero con la que intercambió mensajes en Facebook. Y el tipo pierde su trabajo por 14 meses, se endeuda, pierde a su esposa, bueno, un montón de situaciones, queda endeudado porque todavía no puede pagar a los abogados, y de hecho en ningún momento ni esa persona fue estudiante de la universidad, ni tampoco se vieron ni siquiera en persona. Pero, digamos, justamente por esta dinámica de la protección de la víctima, digamos, como entrar en una especie de proceso kafkiano, digamos, bajo como los auspicios de esta modalidad woke, donde hay que proteger a la víctima y por lo tanto no hay que preguntarle ni su nombre ni dónde está. ¿Entendés? Entonces ahí, entonces una de las cosas paradójicas que ocurría es que justamente los que se suman al proceso en contra de él
son los hombres que sí están en una situación como más complicada, pero precisamente porque se suman en ese proceso de tirar las piedras, la gente ya no va a hacer un proceso contra ellos. Entonces ahí está esta dinámica donde hay hombres que se ven beneficiados y después por otro lado lo que vos decís, que es que perfectamente puede haber un backlash, porque justamente pensá, o sea, qué sé yo, Donald Trump fue enjuiciado y convicto por haber acosado a una mujer. A nadie le importó absolutamente nada de eso. El país se tiñó de rojo igual, porque el problema es que me parece que pensá que, no sé, Kamala, por ejemplo, no hizo campaña como feminista, pues se daba cuenta que era una marca que ya no servía, que al contrario, que a la gente la espantaba. ¿Y por qué la espantaba? Porque el feminismo terminó como muy asociado a temas como muy marginales, como por ejemplo los derechos trans, o digamos como cosas que tenían que ver realmente con un segmento de la población como muy pequeño, pero elevado como si fuera la norma, ¿entendés? Como bueno, y eso ya a la gente le empezó a sonar como muy mal, y lo que vieron es como que era atacada como su forma de vivir, donde los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Entonces esto termina como en una radicalización de como una respuesta, sí, como súper reactiva ante como toda esta andanada que se había radicalizado tanto, que había como puesto tanto énfasis en somos la nueva moral, o sea, vamos a reeducar este país y esta es la única manera de avanzar. Si cerramos un año con numerosas denuncias en las redes sociales, en esas trincheras online que dices, una cuarta parte de las denuncias son dudosas, leo en Badombre. Sin embargo, según los datos del Ministerio de Igualdad aquí en España, las denuncias falsas de violencia machista son solo un 0,008%. ¿Cómo has dado con todos estos casos de denuncias sin pruebas, de hombres cancelados injustamente? ¿Los has buscado, te los has cruzado? Y no sé si hablar de estos temas, de estos grises, donde no todo es blanco ni negro, solo se puede hacer desde la literatura. Bueno, en particular, no es que yo digo que esa es la cantidad de denuncias falsas. Eso lo dice un personaje que es una fiscal francesa que está atendiendo el caso de este académico francés. Y lo que ella le dice es, tenemos un problema con las denuncias falsas porque yo como policía, digamos, tengo que destinar un montón de recursos para investigar cosas que en realidad no, o sea, me impiden proteger realmente a las mujeres que lo necesitan por este tipo de fenómeno. Entonces no es algo que yo digo, sino que es algo que dice un personaje. No sé cuáles son los números en España, sé que obviamente precisamente la situación de la violencia contra las mujeres es grave aquí, es grave en Italia y es grave en Argentina, para decirse países que conocemos, pero que creo que es especialmente grave, o sea, en estos países que tienen, bueno, esta raigambre católica y que estamos mirando ahora, bueno, solamente porque el contexto europeo nos lo acerca, bueno, en España porque vivimos aquí y en Italia porque es horroroso lo que está pasando. A mí, o sea, yo no tengo números de cuáles son las denuncias falsas. Yo lo que te puedo decir es que a mí me pasó que se me acercaron estas mujeres que yo conocí de primera mano y digamos como que yo entré en un proceso extraño de entender qué era lo que había pasado y lo que yo encontré que eran hombres inocentes. Entonces, yo no hice como, o sea, yo no soy una investigadora yo soy una escritora que lo que hago, digamos, o sea, estoy viviendo, me pasan estas cosas, una tipa me viene a cancelar o vienen otras personas a decirme que hay un tipo que es un violador serial y luego lo investigo y me doy cuenta que no, que se lo querían sacar de encima. A mí esa situación, digamos, teniendo en cuenta además que somos seres humanos y que mentimos, no sé, me parece relevante porque así como hay cosas que son, digamos, ¿cómo decirte? La violencia existe y también la mentira existe. Entonces, digamos, evidentemente siempre alguna situación van a ser falsas o no. Yo estoy haciendo como una investigación sobre los claros oscuros digamos, de cómo el amor se puede convertir en otra cosa cuando tienes, no sé, las capacidades o las ganas de hacerlo.
por ejemplo. A mí me impresionaron estos casos de estos hombres y me doy cuenta cómo también era como un tema del que no se podía hablar, que era un tema súper tabú, del que a la gente como que decía, pero ¿cómo meterte en estas cosas? Es algo complicado. Bueno, Claro. a mí me parece que es interesante justamente por eso, porque es como algo de lo que no hablamos y que sin embargo sí, hay un montón de casos como este que yo cuento y que tienen que ver con la pasión que toma otros canales. Son mujeres que te invitaban a formar parte del castigo y dices que sentías la atracción del contagio y del secreto. ¿Qué es eso? Y claro, porque a mí me importa la causa de la defensa de las mujeres, entonces yo decía, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto me parece gravísimo. Si vos venís y me decís que este chico que yo conozco, que me parece tan amable, es un violador serial, me preocupa un montón. O sea, no sé qué tenemos que hacer. Vamos a denunciar a la policía. Me decían, no podemos denunciar a la policía. De hecho, ninguna de los casos que yo comento, incluye denuncias policiales, sino que justamente se basan en la idea de que la justicia es algo a lo que, digamos, te diría al revés. Puesto que la justicia no sirve, es que vamos a hacer justicia de otra manera y lo vamos a hacer a través de redes sociales o a través de estas cancelaciones silenciosas, es decir, como por fuera de las redes sociales, pero llamando por gente por teléfono, mandando cartas y, digamos, como impidiendo que estas personas lleven adelante una vida profesional. O sea, es decir, son personas que justamente no van a la justicia. No sé, habría que hacer otro libro investigando cuáles son los casos de la gente que sí va a la justicia, qué problemas tiene, y cuáles son estos como los casos que son falsos dentro de esas. Yo te puedo contar que en el caso de Argentina ahora están pasando una ley que tiene que ver con las denuncias falsas. Está ahora en discusión en el Senado, o no sé si, creo que la van a cerrar ahora antes de fin de año, porque, a ver, esencialmente, si tú acusas a alguien de algo y no tienes ninguna prueba, pero sabes que si se llega a probar eso, esa persona puede estar en la cárcel mucho tiempo, y luego se prueba de que vos en realidad no tuviste jamás ninguna prueba al respecto, pero que era algo que servía a tu caso, no hay ninguna, o sea, no te pueden hacer nada. Entonces, por eso están diseñando de hecho, hay un caso espantoso, que lo puedes buscar online, que es una chica de Córdoba, que Córdoba es una provincia de Buenos Aires, que ella dijo, bueno, no, yo lo acusé a mi papá de que me había molestado, me había abusado, pero bueno, eso no fue así. Ahora el padre estaba preso hace 10 años y no lo pueden sacar de la cárcel. Es una cosa horrorosa. Bueno, esa chica es una de las que da testimonio de cómo después en realidad entran unos vericuetos de la justicia y luego no lo puede sacar. Bueno, eso en realidad creo que eso es otra cosa, un problema, bueno, otra cosa no, pero quiero decir, es un tema muy complejo dentro de otro tema complejo. Pero bueno, en Argentina es una cuestión y por eso están discutiendo la ley. La multiculturalidad no había traído más que una variedad de restaurantes. No era extraño que venciera a Trump, escribes. No sé si otra de las razones de que haya ganado Trump o que haya ganado Milei es ese clasismo y ese racismo cada vez más acentuado en las sociedades latinoamericanas, pero también aquí. A mí me parece que lo que se empezó a ver como racista era la posición demócrata. A ver, yo viví un tiempo en Estados Unidos y, por ejemplo, te puedo contar que a mí me parecía una situación rara tener que definirme racialmente. Por ejemplo, yo no sabía que yo era una persona de color hasta que empecé a vivir en Estados Unidos y me enteré que era una persona de color. Yo no lo había pensado nunca. O sea, esencialmente, mientras vos estás en Estados Unidos sos una persona de color, cuando cruzas la frontera dejás de ser una persona de color. O sea que algo tenía que ver con las categorías de Estados Unidos y no del resto del mundo. Y esa situación, en realidad, para la gente latina o para la gente inmigrante, era una forma de racismo, ¿entendés? Entonces, digamos, hay toda una construcción demócrata donde son los demócratas de alguna manera como los dueños o los gerentes de las pequeñas minorías raciales y todos te tratan como de esta manera como bastante paternalista. Bueno, acá están los negros, acá están estos morochitos, bueno, qué sé yo. La cosa es que la gente no reacciona en realidad como los demócratas esperan, o sea, con
con el agradecimiento que los demócratas esperan, porque las ciudades que tienen estas características que están manejadas por demócratas, están como totalmente arrasadas por el crimen y por los homeless. Yo vivía en San Francisco y te digo, es una situación dantesca. Hay hordas de personas por la calle por todos lados que están bajo los efectos del fentanilo, y una de las cosas que promueven también los demócratas es que, por ejemplo, si vos robás menos de $400 no vas a la cárcel. Entonces todos los Zara, los H&M, todo el tiempo los robaban hasta que los cerraron. Entonces el centro de San Francisco, Union Square, se convirtió en un desierto totalmente tomado por los homeless. Entonces esta es como la ciudad señera de los demócratas, por ejemplo. Entonces, y que tienen como todo este discurso, pero que la gente tampoco es tonta, se da cuenta que hay como un discurso que ellos sienten que se sienten buenos, ¿entendés? Pero que no es que les trae beneficios. Y en cambio Donald Trump, ¿qué hizo? Los interpeló en tanto americanos. Los interpretó como americanos que quieren progresar, como si fueran cualquier americano, ¿entendés? Entonces, al final del día, Trump, a pesar de que es un personaje que podemos ver que tiene todos estos sesgos racistas y misóginos y todo lo que vemos en él, sin embargo, construye un discurso que es totalmente no racista, que los interpelan tanto norteamericanos, que pone musiquita tipo Bruce Springsteen. Entonces hace que, claro, que los inmigrantes que quieren que sus hijos sigan viviendo ahí, que quieren que sean norteamericanos, sean felices, digan Donald Trump y se pongan la gorra Make America Great Again, bye. Entonces eso es lo que pasó, es muy interesante. Me quedan 2 preguntas para terminar. No es fácil ser femme fatal, es un deporte de riesgo jugar con el deseo de los hombres. Bad Hombre habla mucho del deseo y también de las femme fatal. Hablábamos este verano con Carlos Primo, un compañero del País que ha escrito un ensayo sobre la génesis de la femme fatal, que también existe desde la mitología griega, pero que sobre todo empezó a acuñarse ese término tras la revolución industrial y la incorporación de la mujer al trabajo. Leo en Bad Hombre: ahora las mujeres estamos de lleno en la fuerza de trabajo, ocupamos esos lugares y luchamos por los mismos puestos. ¿Son para ellos o para nosotras? Antes no era así. ¿Qué es ser una femme fatal hoy? ¿Te consideras una femme fatal tú? Mira, me fascina el tema de la femme fatal y es verdad, es muy interesante lo que decís, que las mujeres en algún momento empezamos a volver a ser consideradas una amenaza, justamente cuando empezamos a competir por los puestos de trabajo. Es como si hubiéramos como vos tenés como el siglo XVII, hay los libertinos, donde está como totalmente glamorizada como esta idea de poder tener sexo con distintas mujeres, como la mujer como la casa del placer, hasta que de pronto aparece la femme fatal. O sea, es como la que te está esperando, la que está como atenta, la que tiene otra agenda que no es la agenda del placer del hombre al final del día, que no sabes cuál es. A mí eso me parece fascinante y siempre me pareció como muy interesante cómo a la vez estamos también criadas como en ser femme fatal, como eso, o sea, como qué sé yo, como una educación latinoamericana donde asumís que el deseo del hombre está como digamos, como no sé, como totalmente como sensible a cualquier signo que puedas hacer, porque en cuanto él vea la oportunidad se va a querer introducir, que también es como una construcción hipermachista. A mí eso me parece fascinante. Y no sé, lo conecto con esta, no sé, con esta forma como de ver cómo nos empezamos a relacionar, como, digamos, si podemos como tener en cuenta como toda esta peligrosidad del deseo, si estamos como, no sé, como susceptibles o como willing, como digamos, como tenemos voluntad como de enamorarnos y entregarnos a este deseo, cuando en rigor, o sea, nos puede como cortar la cabeza, o sea, donde nos pone en riesgo. Y hay un punto donde esa sensación de riesgo termina siendo también lo que vuelve como los encuentros más intensos y más intoxicantes. Entonces yo lo siento como si fuera un poco mi libro como una historia del amor, ese amor como que
que no está bien, del que no se puede hablar durante el feminismo, ¿entendés? Porque es el amor que intoxica y mata. Antes los hombres eran soldados del sexo, ahora si ven lencería de seda y portaligas se asustan y huyen. Una última pregunta. Dices que en Argentina te habían acusado de muchas cosas, incluso de algunas ridículas, como de escribir como un hombre, hasta que te convertiste en el hombre acusado. No sé si escribes como un hombre, cómo escriben los hombres, y si este libro lo hubiera escrito un hombre, su lectura, la recepción, ¿sería diferente? No, yo no creo que escriba como un hombre para nada. Al contrario, o sea, me parece que como que tengo mucha más libertad precisamente por escribir como una mujer, no. Pero sí me acuerdo que cuando salió mi primer libro, Las teorías salvajes, había gente que me había como acusado de eso, pero como si fuera una manera de decirme un piropo. ¿Entendés? Como no, ella no escribe como las otras, escribe como un hombre, como que escribe bien. Que era una cosa, imagínate la estupidez. Bueno, eso me dio mucha gracia y nada, como qué sé yo, quedó ahí en los anales de internet y siempre me lo acuerdo. Y después otra gente me decía, no, tu escritura no es como un hombre, es más bien trans. Como parece que sos una mujer, pero de pronto no, sos un hombre. Yo, bueno, no sé en qué quedamos. Sí, me parece que, no sé, que hubiera sido difícil para un hombre escribir esto así, a pesar de que cada hombre que yo me cruzo, al principio, por ejemplo, cuando empecé a hablar de este libro, todos me decían, hace tanto que estoy queriendo escribir sobre esto. Y estaban muy contentos de escribir, de leer un libro que era sobre el tema. Así que yo creo que vamos a leer muchos más libros sobre este tema, porque me parece que es un tema que creo que hay muchos hombres que se sintieron muy interpelados por el feminismo, justamente, pues sintieron que había algo machista que estaba mal, que era feo. Entonces justamente estos hombres, ¿entendés? Como que se sienten sensibles ante el feminismo, luego sienten que fueron ellos como corridos por el feminismo, como siendo como señalados como gente enemiga. Entonces los tipos dicen, pero ¿cómo? O sea, me encantó esto, como soy un aliado de corazón. ¿Cómo puede ser que el feminismo, o sea, ahora me dé la espalda así, me siga, o sea, no acepte como mis esfuerzos? Y me parece que en ese sentido, no sé, yo creo que van a haber como más reflexiones al respecto, y yo tengo muchas ganas de leer como más sobre el tema, porque me interesa mucho. Pola Oloixarak, Una mentira organizada es tan real como una buena historia. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Gracias a vos por invitarme.